Hola amigo, amiga, colega, compañero, compañera. Muchas gracias por acompañarme. Si te dedicas a la cooperación internacional, al cambio social o simplemente te interesa conocer cómo es que sucede el cambio social a nivel global, este es tu podcast. A través de análisis temáticos y de entrevistas con especialistas, cada episodio te brindará una nueva perspectiva, idea o herramienta para mejorar tu impacto o para entender cómo es que sucede el cambio social en nuestra región. Yo soy Mara Ticera Luna, soy investigadora independiente, consultora para la ONU, organizaciones internacionales y universidades y fundadora de la empresa LAMAS, Latin American Advisory and Studies. Creé este podcast para formar una comunidad de personas comprometidas con el cambio social y con la creación de sociedades más justas, equitativas e inclusivas en nuestra región. Muchas gracias de nuevo por acompañarme y ya empezamos. Hoy vamos a estar hablando de contribuciones económicas y flujos de dinero y plata, pero de una forma diferente. No vamos a hablar de las contribuciones del norte global, de los países del norte hacia nuestros países, en la forma de cooperación internacional al desarrollo, sino que vamos a hablar de las contribuciones de las personas migrantes en el norte global. Vamos a estar tratando la temática de personas que literalmente cruzaron fronteras y ahora son trabajadores y trabajadoras que contribuyen a las economías de los países en donde viven. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la temática del podcast, que es cooperación internacional con impacto. Entonces les quería contar, y muchas de ustedes ya saben, que en los últimos meses en Estados Unidos y en otros países que están pasando por elecciones, vimos un recrudecimiento de las narrativas y los discursos que son anti-migración, anti-migrantes y en particular anti-migración del sur global, por ejemplo, de América Latina y el Caribe. Estas narrativas, que muchas veces se les llama discursos del odio, lo que hace muchas veces es promulgar noticias falsas y estereotipos negativos que nos tocan a todos y todas. Y uno de los estereotipos más comunes y de los mitos que son más diseminados es que las personas migrantes no contribuimos económicamente a las sociedades en las que vivimos. En particular, lo que dice el mito es que no trabajamos y que somos lo que en Argentina comúnmente se llama despectivamente planeros o planeras, es decir, cobramos beneficios sociales de la seguridad social sin haber trabajado. Una manera de contrarrestar estos mitos, estos estereotipos negativos, es mostrar la evidencia que existe de universidades, de institutos de investigación sobre las contribuciones de las personas migrantes a las sociedades en las que viven. Acá voy a compartir estadísticas de Estados Unidos en general, pero también de California en particular. ¿Por qué elegí California? Primero porque yo vivo acá, es el estado que conozco mejor y es uno de los estados con mayor porcentaje de población migrante. De hecho, en el lugar en el que vivo yo somos 50% de población migrante y las contribuciones que hacemos a la sociedad son muy evidentes. Y también porque California es el estado más poderoso económicamente en Estados Unidos. De hecho, si California fuese un país independiente, sería la quinta economía mundial, rankearía muy cerca de Noruega. Y gran parte de este gran desarrollo económico se debe a la migración. Es muy difícil transmitir cifras a través de un podcast porque no es un medio escrito y no quiero aburrirlos y aburrirlas, pero sí quiero darles las cifras básicas, las otras las pueden ver en las fuentes para este episodio. Y las cifras básicas son que Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes en total y de estos casi 50 millones somos migrantes.
En el caso de California, en total, un cuarto de la población es migrante, pero hay ciertos municipios donde el porcentaje es todavía mayor. De hecho, el municipio en el que vivo yo, que se llama Santa Clara, tiene 40% de su población migrante, y el lugar específico en el que vivo yo tiene la mitad de la población migrante. En Estados Unidos, las personas migrantes vivimos bajo muchas categorías legales, entramos de diferentes maneras y vivimos con diferentes tipos de documentación migratoria. Entonces, para que este episodio no dure 5 horas, me voy a centrar en el grupo o el subgrupo dentro de las personas migrantes que es más golpeado por los discursos de odio, que es el de los migrantes y las migrantes, entre comillas, indocumentados e indocumentadas. En el año 2022 había en Estados Unidos 11 millones de migrantes indocumentados e indocumentadas, según el Migration Policy Institute. De estas 11 millones de personas, casi 70% son latinoamericanas. 65% vinieron de México y América Central y 11% vinieron de América del Sur. Un estudio a nivel nacional del Instituto de Tributación y Economía Política explica que las personas indocumentadas trabajadoras aportan $1.000 millones por año en impuestos, que es lo que en inglés se conoce como 1 billion, o sea, 1.000 millones de dólares, y que al contrario, por cada 1 millón de personas indocumentadas que podrían potencialmente ser deportadas por estar indocumentadas en el país, Estados Unidos perdería casi 10.000 millones de dólares en tributación. Un dato contextual importante para entender esto es que en Estados Unidos el hecho de tener documentación migratoria, o sea, de tener un estatus legal migratorio, y el hecho de poder trabajar y pagar impuestos van por vías separadas. Entonces, acá en Estados Unidos hay millones de personas que trabajan, que tienen un número para tributar, para pagar impuestos, para pagar la seguridad social, pero que se encuentran indocumentadas. De hecho, hay una paradoja, que es que millones de personas migrantes trabajan, aportan, pagan impuestos, pero como se encuentran indocumentadas, no pueden acceder a los servicios de seguridad social. Aprovecho este momento para presentarles al auspiciante de este podcast, que es LAMAS, Latin American Advisory and Studies, en especial su capacitación, descolonización e interseccionalidad en la cooperación internacional. Esta es la primera capacitación práctica en español dedicada a profesionales de la cooperación internacional en y hacia América Latina y el Caribe, sin importar en dónde se encuentren, así como estudiantes avanzados y avanzadas de carreras afines a la cooperación internacional, a través de debates en grupo, materiales didácticos accesibles y estudios de caso de la vida real. Los y las participantes van a aprender cómo aplicar las perspectivas innovadoras de la descolonización, la decolonialidad y la interseccionalidad en sus trabajos de todos los días y en la vida real. Para aprender más sobre la capacitación, visita bit.ly/capacitación práctica. Esto es B larga y latina t.ly/capacitación práctica. Un instituto que hizo esta investigación también aclara que este $1.000 millones solo se refiere a la tributación en impuestos y hacia la seguridad social, pero que no incluye otro tipo de contribuciones a la economía de las comunidades, de las sociedades en las que viven estas personas migrantes, que pueden venir, por ejemplo, del consumo. En el caso particular de California, hay 3 millones de migrantes indocumentados e indocumentadas. Las características de esta población es que están
recontra, super integradas en sus comunidades. El 70% vive en California desde hace más de 10 años. Y 30% de los niños y niñas en California tienen por lo menos un familiar indocumentado o indocumentada latinoamericano o latinoamericana. La mitad de estos migrantes y estas migrantes terminaron el colegio secundario y 15% tienen educación superior. De nuevo, así como a nivel nacional, en California, las contribuciones tributarias, o sea, en impuestos de las personas indocumentadas, son enormes. Son 9.000 millones de dólares por año que crean más de 1 millón de puestos de trabajo en el Estado. O sea, a través de los impuestos, las personas indocumentadas contribuyen enormemente a la política pública. Las personas migrantes indocumentadas son una parte crucial de muchos sectores económicos. Por ejemplo, cuando le preguntaron al director del Centro de Asuntos Económicos y Sociales de la Universidad Luterana de California qué pensaba sobre las ideas de deportación masiva de migrantes indocumentados en Estados Unidos que algunos políticos proponen, él respondió: ¿a quién vas a deportar? ¿A tu propia fuerza laboral? O sea, a tus propios trabajadores. Es inconcebible la idea de deportar a tus propios y tus propias trabajadores, trabajadoras que sustentan una gran parte de la economía en sectores críticos como la agricultura, ya que la comida que nosotros y nosotras comemos acá en California la cultivan migrantes, y la construcción. En mis propias investigaciones, haciendo entrevistas en otras partes de Estados Unidos, yo misma escuché a dueños de empresas en el sector de la agricultura y de la construcción diciendo que ellos tratan de abogar para que sea más fácil contratar a las personas migrantes, por ejemplo, a las personas que hace poco llegaron al país, porque es muy difícil encontrar esa misma mano de obra, o sea, la gente que quiera trabajar en estas industrias, entre las personas nacionales, entre las personas estadounidenses. Para ir cerrando este episodio, vuelvo a lo que dije en la introducción, que es que en los otros episodios y en los episodios que vienen del podcast vamos a hablar más de las contribuciones de los países del norte global hacia el sur global, en especial América Latina y el Caribe, en la forma de ayuda humanitaria, de fondos de la cooperación internacional para el desarrollo, pero al mismo tiempo hay un flujo de contribuciones económicas del sur global hacia el norte global que se da de muchas maneras diferentes. Lo que vimos en este episodio es una de ellas, los beneficios económicos y en términos de impuestos y de productividad que dan las personas migrantes a los países desarrollados o del norte global. Y para eso usé el ejemplo de Estados Unidos y del estado de California. En Estados Unidos y California, estas personas migrantes indocumentadas aportan miles y miles y miles de millones de dólares, tanto a través de su trabajo como a través de impuestos. Como estas contribuciones muchas veces se encuentran invisibilizadas o de hecho se niega que existan, está bueno que tengamos en cuenta estas estadísticas y estas informaciones y las fuentes de información de las que las saqué para ir en contra de estos mitos y de estos estereotipos negativos que vemos tanto en los medios, en las redes y por parte de ciertos políticos. Muchas gracias por acompañarnos y por llegar hasta el final. Te pido que por favor, si este episodio te pareció útil, interesante o si aprendiste algo nuevo, lo compartas con tus colegas, compañeros o compañeras, así somos más. Muchas gracias de antemano y nos vemos la próxima.